Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, ubicamos en el capítulo 13 del Evangelista de San Juan. Es el momento en donde Jesús anuncia su pasión, su muerte. Ahí entra la inquietud de los apóstoles averiguando qué está sucediendo, qué pasa, y Pedro se vale de Juan, el discípulo amado de Jesús. ¿Por qué Pedro, siendo la cabeza de la iglesia, tiene que valerse de Juan, siendo él cabeza de la iglesia? Es que Juan era el discípulo amado, y era amado porque era el discípulo inocente. Ahí es donde vemos cómo es importante tener un corazón inocente para poder conocer los designios de Dios. Y cuando nosotros estamos en la debilidad del pecado, tenemos que valernos de esos personajes, como suceden con los santos. Aquella persona que dice que no necesita de los santos, pues veamos ahí, Pedro se vale de Juan para averiguar qué iba a suceder. Otro aspecto importante que vemos en este mismo capítulo 3, en el versículo 26, es que detrás del bocado entró Satanás, y ese fue el signo que Jesús le dejó a Juan. Y esto recordamos nosotros, hermanas y hermanos, en la Eucaristía, que debemos tenerlo muy en cuenta, porque cuando estamos en pecado mortal, recibir la Santa Comunión es motivo de condena, y eso nos lo decía también San Pablo, es motivo de condena, así como le pasó con Judas. Entra detrás del bocado, entra Satanás. Por eso es clave que seamos muy obedientes a la iglesia, aquellas personas que quieren comulgar irregularmente, que quieren vivir en el pecado pero comulgando. Miren lo que puede pasar. No es que queramos nosotros discriminar, es que para recibir el pan eucarístico tenemos que estar en sanas condiciones espirituales para que no sea que de esa comunión detrás de ella entre Satanás y haga de las suyas, como sucede con este personaje Judas. Recordemos que en el versículo 30 dice el texto de San Juan: era de noche. Es decir, Judas estaba en el pecado, Judas estaba ciego, Judas no podía ver, y por esto no le cabe al hombre deseo de conversión, sino va y busca la manera de entregar a Jesús y ganarse esas famosas 30 monedas, todo por el maestro. Por eso en estos días se hace la referencia a este personaje Judas, y un escritor llamado Daniel Roth llama el miércoles santo el miércoles de Judas, precisamente porque es el momento en donde comienza él a buscar la manera de traicionar a Jesús. Pero no pensemos que solamente existiera ese Judas en esta historia, hay muchos Judas. Inclusive nosotros podemos actuar como Judas en algunos momentos, y pululan los malos católicos que contradicen y hablan contra de Dios y en contra de la iglesia siendo católicos, aunque por supuesto son malos católicos. Esos también son Judas. O aquel nieto que, pese a que su abuelita recibió el mercado de aquella parroquia y la iglesia le ayudó, ese nieto luego es que, rebelado contra la iglesia, va y comienza a llenar de grafitis las paredes de ese templo o a hacer daño. Eso es otro Judas, que a pesar de que se le ayuda, está traicionando esa madre iglesia con esas acciones. O también los que protestan porque no talen un árbol, que eso está bien, pero que después están a favor del aborto. Esos son Judas, porque le parece más importante un árbol que hay que cuidar, pero no una vida, como es la de un fetico, un bebecito que está ya por nacer o que está en camino de nacimiento. También pueden actuar como Judas los que piden que un sacerdote los bendiga en el pecado, como el caso en estos días que el Papa Francisco hablaba. No podemos nosotros bendecir el pecado en el caso de los matrimonios homosexuales, no se puede. Y eso no es discriminar, es que estamos tratando de serles más fiel a Jesús. Eso no es discriminatorio, pero hay personas que ahí sí se quieren hacer sentir católicos para legalizar esas cosas que, como decía el Papa, no podemos legalizar el pecado. Pueden actuar también como Judas los que puedan hablar de Dios y predicar y luego están pecando clandestinamente. Eso es otro actuar como Judas. También pueden actuar como Judas los docentes que entran a un colegio católico y se dicen llamar católicos por lograr el puesto,
y enferman espiritualmente a sus estudiantes con doctrinas en contra de Dios y en contra de la iglesia. Hay muchos Judas con esas características, por supuesto. Y, por supuesto, hay otra acción de Judas cuando nosotros le decimos: Señor, te queremos, te amamos, pero somos difíciles, complicados y herimos los corazones de las personas. Cuidado con ese Judas que pueda haber en nuestro corazón. También, hermanas y hermanos, vemos el episodio de Pedro, cuando Jesús dice que va a ser entregado y Pedro dice que no, Señor, eso no va a suceder. Y en el versículo 38 el Señor le dice: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. ¿Por qué lo dice en este momento nuestro Señor? Es que vemos en el evangelista de San Marcos, en el capítulo 13, versículo 35, esta expresión: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana. Se lo está diciendo a Pedro, Pedro que es la cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir con ese canto del gallo? Bueno, el canto del gallo se presenta acá porque recordemos que un gallo canta por ser territorial, canta porque quiere seducir a las gallinas. El gallo canta también liberando tal vez calor que pueda tener. Y por supuesto, el gallo canta porque quiere hacerse sentir más importante que los demás gallos, y que si otro llega a cantar similarmente, comienza a mirarlo a ver cuál es el que quiere ganar el territorio. Entonces, de esta manera también nosotros, como seguidores de Cristo, podemos entrar en ese estado arrogante, altivo, y en nuestro servicio sentirnos muy importantes, sentirnos los mejores. Yo soy el que predicó bien, aquel no predica bien, y el Señor nos recuerda con ese texto de Marcos 13:15 que velemos y oremos para no caer en tentación, porque cuando nosotros nos predicamos a nosotros mismos, cuando hablamos nosotros maravillas de nosotros mismos, es importante que en cualquier momento pueda cantar el gallo de la arrogancia en nuestro interior y nos recuerde que así es que negamos a nuestro buen Dios. Una feliz Semana Santa para todos ustedes. Síganse cuidando, sigan orando y seguimos en la lucha de nuestra iglesia, que les sigue acogiendo con amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor, los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.